Imagina que el universo que conocemos, con sus galaxias infinitas y estrellas resplandecientes, es solo la mitad de la historia. Piénsalo por un momento. Todo lo que vemos y entendemos podría ser solo una pieza de un rompecabezas cósmico mucho más grande, como si existiera un cuadro idéntico al nuestro, un espejo cósmico que refleja cada detalle, pero con los colores invertidos. Un universo paralelo, quizás, donde las leyes de la física juegan un juego ligeramente diferente. Esa es la antimateria, una sustancia escurridiza y fascinante que desafía nuestra comprensión del universo. Un reflejo oscuro de nuestro mundo, una sombra que acecha en los rincones más profundos del espacio, esperando ser comprendida. Es la contraparte de todo lo que conocemos, pero con una diferencia crucial, donde cada partícula tiene una gemela con carga opuesta. No es simplemente una copia, sino una imagen especular, una versión invertida de la realidad a nivel subatómico. Por cada electrón, protón o neutrón que compone la materia que nos rodea, existe una antipartícula casi idéntica, una contraparte que comparte la misma masa, pero posee una carga eléctrica opuesta. Pero con la carga invertida, un electrón tiene su antipartícula, el positrón, con carga positiva. Un protón, con carga positiva, tiene su contraparte negativa, el antiprotón. Si por cada partícula hay una antipartícula, si la naturaleza parece favorecer la simetría perfecta, ¿por qué nuestro universo está hecho solo de materia? ¿Dónde está toda la antimateria que debería existir? ¿Dónde está el otro lado del espejo? ¿Qué le ocurrió a la antimateria primordial que debió formarse en el Big Bang? Esta pregunta, la asimetría bariónica, la disparidad entre materia y antimateria, es uno de los mayores misterios de la física moderna, un enigma que desafía nuestras teorías más fundamentales. Estudiar la antimateria, observarla y manipularla en laboratorios de alta tecnología es buscar la otra mitad del cuadro, para entender por qué nuestro lado ganó, por qué la materia prevaleció sobre la antimateria en los albores del universo, y descubrir las reglas fundamentales que dieron forma a todo lo que existe, las leyes ocultas que rigen la danza cósmica de la materia y la antimateria. ¿Qué es exactamente la antimateria? Es una pregunta que ha fascinado a científicos y filósofos por igual. A primera vista, la idea puede parecer compleja, pero en su esencia, es bastante simple. La clave para entender la antimateria reside en el mundo subatómico. Cada partícula subatómica que conocemos, desde los electrones hasta los quarks, tiene una contraparte, una antipartícula. Esta antipartícula comparte características fundamentales con su gemelo de materia, como la misma masa y el mismo spin, una propiedad cuántica intrínseca. Sin embargo, la diferencia crucial radica en la carga eléctrica. La antipartícula posee exactamente la carga opuesta a su contraparte de materia. Tomemos como ejemplo el electrón, una partícula fundamental con carga negativa. Su antipartícula, conocida como positrón, tiene la misma masa y spin, pero exhibe una carga positiva, lo que la convierte en la antipartícula del electrón. Para ilustrar aún más este concepto, consideremos un átomo de antihidrógeno. En lugar de un protón en el núcleo y un electrón orbitando a su alrededor, un átomo de antihidrógeno estaría compuesto por un antiprotón en el núcleo, con un positrón girando a su alrededor. Sorprendentemente, el antihidrógeno se comporta de manera idéntica al hidrógeno en términos de sus propiedades químicas y físicas. Sin embargo, su destino cambia drásticamente cuando entra en contacto con la materia ordinaria. En ese momento, la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente en un proceso espectacular. Esta aniquilación libera una inmensa cantidad de energía en forma de un destello de energía pura. En este proceso, toda la masa de la materia y la antimateria se convierte directamente en energía, demostrando la profunda conexión entre ambas. Esta conversión de masa en energía está bellamente descrita por la famosa ecuación de Einstein, EPA-mc2. Debido a esta propensión a la aniquilación, la antimateria no puede simplemente almacenarse en frascos o contenedores convencionales. En el instante en que la antimateria entra en contacto con la materia, desaparece, transformándose en energía. Para estudiar y contener la antimateria, los científicos emplean técnicas sofisticadas que la mantienen suspendida. Estas técnicas incluyen el uso de trampas magnéticas y cámaras de vacío, que crean un entorno donde la antimateria puede existir sin tocar las paredes del contenedor. De esta manera, se evita cualquier contacto con la materia ordinaria,
permitiendo a los científicos estudiar sus propiedades únicas. Es como intentar sostener un cubito de hielo hecho de fuego, un desafío que requiere ingenio y tecnología avanzada. La antimateria fue predicha por las matemáticas antes de ser vista. En 1928, Paul Dirac creó una ecuación para el electrón que predecía una partícula igual, pero con carga positiva. Al principio, nadie creyó que existiera. Pero en 1932, Carl Anderson, usando una cámara de niebla, fotografió una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga positiva, el positrón. Era la primera prueba de antimateria. La predicción teórica se hizo realidad. El universo tenía un reflejo oculto que acabábamos de descubrir. El Big Bang debió crear materia y antimateria en partes iguales, pero si así fuera, todo se habría aniquilado, dejando solo luz. Sin embargo, aquí estamos. Algo rompió la simetría y la materia ganó, aunque por muy poco. Por cada 1.000 millones de pares que se aniquilaron, sobrevivió una partícula de materia. Todo lo que vemos es el residuo de esa gran aniquilación. ¿Por qué ocurrió este desequilibrio? Es el enigma de la asimetría bariónica. Experimentos como los del CERN buscan pequeñas diferencias en el comportamiento de materia y antimateria para resolver este misterio. Entenderlo es descubrir por qué existe algo en vez de nada. Aunque la antimateria es rara, aún aparece en la naturaleza y en laboratorios. Se crea en procesos energéticos, como la desintegración de elementos radiactivos o el choque de rayos cósmicos con la atmósfera. Pero para estudiarla, los científicos la fabrican en aceleradores como el CERN. Allí, partículas aceleradas chocan con blancos fijos, creando pares de partícula-antipartícula. El reto es atraparlas antes de que se aniquilen con la materia. Se usan campos magnéticos y eléctricos para mantenerlas suspendidas en vacío. En el CERN han logrado atrapar átomos de antihidrógeno durante minutos para estudiarlos. Es un trabajo de precisión extrema, pero es la única forma de explorar este reflejo de nuestro mundo. La antimateria ya tiene aplicaciones prácticas, especialmente en medicina. La tomografía por emisión de positrones, PET, usa positrones para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Se inyecta una sustancia marcada con un isótopo que emite positrones. Al aniquilarse con electrones, producen rayos gamma detectados por el escáner. Así, los médicos pueden detectar tumores y evaluar daños con gran precisión. Más allá de la medicina, la antimateria podría ser una fuente de energía increíblemente eficiente en el futuro. 1 gramo de antimateria liberaría tanta energía como una bomba nuclear. Pero hoy, producir y almacenar antimateria es carísimo y muy difícil. Quizá algún día la tecnología lo haga posible. La ciencia ficción imagina armas de antimateria y explosiones apocalípticas, pero la realidad es muy distinta. La cantidad de antimateria que producimos es minúscula. Todos los antiprotones del CERN apenas calentarían una taza de té. Producir 1 gramo costaría más que toda la economía mundial y tomaría miles de millones de años. Así que las bombas de antimateria son pura fantasía. El peligro real está limitado a los laboratorios, donde una fuga solo causaría una liberación de energía insignificante. No hay riesgo de catástrofes. La antimateria es una herramienta de investigación, no una amenaza. Su mayor peligro es desafiar nuestras ideas sobre el universo. ¿Podrían existir galaxias hechas de antimateria en algún rincón lejano del cosmos? A simple vista, serían idénticas a las de materia, misma luz, mismo aspecto. La única forma de detectarlas sería observar la frontera entre materia y antimateria, donde ocurriría una aniquilación masiva y se liberarían rayos gamma muy característicos. Los astrónomos han buscado esta señal, pero no han encontrado nada. La ausencia de rayos gamma sugiere que el universo observable está dominado por la materia. Experimentos como el espectrómetro magnético alfa buscan antinúcleos complejos en los rayos cósmicos. Encontrar uno sería revolucionario, pero hasta ahora, el silencio cósmico persiste. Si el espejo existe, está muy, muy lejos. La antimateria es mucho más que una rareza, un concepto exótico relegado a la ciencia ficción. Es una realidad tangible, una forma de materia que, aunque escasa en nuestro entorno cotidiano, juega un papel crucial en la comprensión de las leyes fundamentales que rigen el universo. Su existencia desafía nuestra intuición y nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la realidad. Es una pista sobre los secretos del universo,
un indicio sutil pero poderoso que nos guía hacia la resolución de algunos de los mayores enigmas cósmicos. Al estudiar la antimateria, nos adentramos en un territorio inexplorado, donde las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se difuminan, y donde cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. Nos obliga a imaginar un mundo al revés, un universo donde las cargas eléctricas se invierten y las partículas se comportan de manera opuesta a como lo hacen en nuestro mundo. Esta inversión de la realidad nos desafía a repensar nuestras concepciones sobre la simetría y la asimetría en la naturaleza, y a explorar las posibles consecuencias de un universo dominado por la antimateria, y a preguntarnos por qué el nuestro es así. ¿Por qué la materia prevalece sobre la antimateria en el universo observable? Esta es una de las preguntas más importantes y desafiantes de la física moderna, y la búsqueda de su respuesta nos ha llevado a desarrollar nuevas teorías y experimentos que exploran los límites del conocimiento humano. Estudiarla es como hacer arqueología cósmica, desenterrando los vestigios de un pasado remoto para comprender el presente, buscando respuestas en las partículas más pequeñas, en las interacciones fundamentales que dieron forma al universo temprano. Cada colisión de partículas en un acelerador es como una excavación en el tiempo, revelando fragmentos de la historia cósmica. La antimateria enciende la chispa de la curiosidad, impulsándonos a explorar lo desconocido y a desafiar los límites de nuestra comprensión. Y nos recuerda que la realidad supera a la ficción, que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás podríamos imaginar. La próxima vez que oigas hablar de antimateria, piensa en el misterio, en la profunda incógnita que representa para la ciencia, y en los científicos que intentan descifrarlo, en su dedicación y pasión por desentrañar los secretos del universo. En su historia se esconde una de las claves para entender nuestro lugar en el cosmos, para comprender cómo llegamos a existir y cuál es nuestro destino en el vasto universo. El universo nos ha dejado una pista, una señal tenue pero persistente que nos invita a seguir explorando. Seguirla es una de las aventuras más apasionantes de la ciencia. Un viaje intelectual que nos lleva a los confines del conocimiento y nos permite vislumbrar la belleza y la complejidad del universo.